Bueno, buenas noches. Mi nombre es Natalia Florenza, soy ingeniera agrónoma. Aquí tengo a mi compañero, el ingeniero Jorge Almada. En esta ocasión vamos a hablar sobre el tema de hidroponía. Esta presentación se va a dividir en dos fechas, la de hoy y la del viernes 25 de septiembre. Para esta charla hemos pedido la participación de Sergio Guillaumet. Sergio es dueño de la empresa Midori, que se dedica a la producción de hortalizas bajo la modalidad de hidroponía. Para que la audiencia sepa, nuestra metodología va a ser charlar con ustedes. Vamos a colocar diferentes placas, así no se aburren tanto de vernos la cara. Y después vamos a intercalar videos que hemos hecho con Sergio para poder darles información de primera mano sobre una de las mejores explotaciones de hidroponía del país. Bueno, mientras tanto, nuestros compañeros irán respondiendo todas sus inquietudes o preguntas que les surjan en el chat. No sé, Jorge, si querés hablar un poco del temario del día de hoy. Bueno, el temario que inclusive hemos charlado con Sergio en su predio, se ha tocado temas como es la nursery, que es un factor muy importante, los distintos sistemas que él implementa en su predio, efectos de fertilizaciones, aparte de solución nutritiva, de oxigenación y de lo que es la aplicación de dióxido de carbono, lo que es sanidad y creo que ya no... Y sustrato. Sustrato. Sí. Son los temas que más hemos hecho relevancia en esta charla. Sí, es muy amplio el tema, entonces es por eso que decidimos hacer dos charlas. La segunda, bueno, el temario será sorpresa, pero bueno, para poder hacer algo que no sea tan extenso. Vamos a comenzar, digamos, con una primera pregunta, y es, ¿qué es la hidroponía? Bueno, la hidroponía es, como todos ya saben y estamos empapados últimamente en esto, es la producción de plantas sin usar el suelo, ¿sí? Usando lo que es agua. En esta se hace una solución en la cual en el agua se incorporan nutrientes y se puede usar distintos tipos de, en algunos casos sí o no, de sustratos que solamente se producen en soporte. Todo esto es una innovación tecnológica en todas sus instancias y también es hay una gran sustentabilidad en el ambiente. Esta técnica no usa suelo, se hace totalmente independiente, también lo cual logra una altísima calidad en sus productos obtenidos y permite obtener cosechas en menos tiempo permitido. Claro. Bueno, aparte digamos, es un sistema muy personalizado, hay que estar 365 días del año. Es así. Y bueno, como dice Jorge, nos permite lograr un producto de calidad premium. Vemos que se está sumando gente, agradecemos a gente de Córdoba, de Mendoza, también vemos que se están sumando. Buenos Aires. Está bien, perfecto. Pero bueno, antes de continuar, queremos presentar a nuestro invitado virtual, sería, porque bueno, estamos en pandemia, así que las cosas son más virtuales. Sergio Guillaumet. Sergio es administrador de empresas, inició sus actividades en el año 2003 y ha sido galardonado con muchos premios. Uh-huh. Los vamos a leer porque son muchos. No sé si querés leerlos vos o yo. Como quieras. Bueno, él hace unos cuantos años, aparte de lo conocemos como cliente, ha sido ternado varias veces por la provincia y por la nación. El último premio que recibió fue en el año 2019 como premio de la excelencia agropecuaria de una convocación que hizo la Nación y Banco Galicia por el impacto de su proyecto a la calidad y a la innovación y al valor agregado de la actividad. Sergio nos conocemos hace muchísimos años, ya aparte de ser cliente. Sí.
es un amigo de la casa. Y bueno, nosotros nos pone muy orgullosos que siempre un productor cordobés haya tenido estos premios. Y bueno, a él le da ese handicap para seguir con toda esa fuerza y dinámica que le pone a su trabajo. Así es. Bueno, entonces luego de esta presentación queremos compartir con ustedes un video de cómo comenzó Sergio con este mundo de la hidroponía, que bueno, obviamente con mucho esfuerzo. Así que vamos con el video. Esperen, ¿vale? Sergio, de hace muchos años que nos conocemos, y vos no venís de la rama de la agronomía, ni sos productor, vos sos licenciado. Yo de soy empresa. de empresa. ¿Cómo te metiste un poco en esto? ¿Qué es lo que te inspiró? Y primero, digamos, me inspiró el sueño de querer tener una empresa propia. Antes de eso vi qué podía llegar a hacer con franquicias, con un montón de otras cosas. Distintos tipos de negocios y ninguno por ahí orientaba. Y entré con esto, me pareció que era bueno. Investigué, vi, hablé, alguna empresa de retail me dijo te compro todo, pensé que era bueno, después me di cuenta que por ahí hay que tener cuidado con todos estos que te quieren comprar todo y que empecé, pero bueno, empecé por la forma más simple. No, sí, pero más simple, probé en mi casa, en 1 metro cuadrado con mi mamá, en el patio de la casa de mi mamá, 1 metro cuadrado con floating. Conseguí una solución nutritiva, la armé y eso estaba llena de pulgos en la primera producción. Pero bueno, como mi mamá tiene negocio, entraban los proveedores al fondo, donde tenía el cuarto donde guardaba las bebidas y veía, todo el mundo veía las cosas que... Y todo el mundo ¿Qué es eso raro? Todo el mundo estaba maravillado. Pero voy al tema de que no usualmente la gente empieza a hacer esto no sabiendo el saber hacer. ¿Sí? O sea, yo no sabía cultivar. Entonces me tuve que capacitar, me tuve que joder porque debe ser uno de los pocos técnicos que sabe de horticultura a nivel nacional. O sea, primero, para hacer hidroponía, primero tenía que saber del cultivo, conocer muy seriamente del cultivo y después saber del tema del manejo de hidropónico. Es un sistema, aparte, de lo más complejo, el sistema claro, hidropónico. no tenés el buffer. No tenés el buffer que te da la tierra. Que te da el suelo, que te puede dar tiempo a cada... Acá vos tenés que en el caso de una planta, tener toda la raíz. Y las raíces son las venas. Exacto, las bocas. Las bocas, o sea, vos cualquier cosa que vos le pongas acá, o te puede hacer bien, o te podés pasar. O sea, digamos, es el síntoma. Y como decíamos recién, o sea, en la existencia de las raíces, son las cosas que nos va a permitir saber qué tenemos dentro de la planta, o sea, cuánto la planta viene desarrollándose y cómo viene creciendo. Entonces, esto es como fundamental, saber que nuestra planta habla siempre. Nunca deja de estar callada. O sea, después te lo puedo mostrar, va manifestando cuándo hay frío, cuándo hay mejor temperatura, cómo va haciendo. Esto lo vas sabiendo a medida que vas el sabiendo ambiente el te va cultivo. poniendo presiones y eso hay que buscar el manejo. Pero por lo cual tenés que conocer toda la biología y la ecología de la planta. De la biología. Eso es fundamental. O sea, y después tenés que conocer de química, y después de la técnica, de la importancia de la oxigenación, de la importancia de la fertilización, de la importancia del manejo interior dentro de la planta, de los microorganismos que se meten adentro del sistema y que conviven. En el caso de la tierra tienen determinados microorganismos, pero en el caso de las soluciones nutritivas también empiezan a generar microorganismos. Exacto. Y así como los existe buenos, los existe malos. Entonces hay que generar el equilibrio de los microorganismos que nos permitan trabajar en un ambiente igualitario. Yo no soy de esos que puede haber todo bueno y no puede haber nada malo. Yo creo que lo importante de esto siempre es generar un ambiente que esté equilibrado. O sea, y es el problema de siempre, que cuando se te desequilibra es cómo lograr el equilibrio. Y bueno, y ahí empezás a aprender de cosas, aprender de la biología,
aprender de que existen productos biológicos que también te pueden ayudar, cómo equilibrarlos, aprendes digamos, a todo este nuevo sistema de manejo más verde, en el cual muchos estamos tratando de incursionar y tratando de asegurar que esto sea mucho mejor y tener una producción de mayor calidad. Bueno, comenzamos entonces. Ahora vamos a empezar a hablar sobre los sustratos. Vamos a poner un par de placas para que, digamos, para que puedan ir siguiendo la información. Nosotros vamos a ampliar un poco sobre esas placas. Este PowerPoint va a quedar disponible. Sí, eso que el que quiera, lo quiera va a estar disponible para el que lo solicite, no hay problema. Bueno, el sustrato es todo material sólido que facilita que las raíces de las plántulas se introduzcan y se fijen en él. Acá tenemos varias clasificaciones. Nosotros pusimos en dos grupos. Por un lado, por su capacidad de intercambio catiónico y por otro lado, si son orgánicos o inorgánicos. Dentro del primer grupo, entonces podemos encontrar los sustratos con alta capacidad de intercambio catiónico, que por lo tanto van a ser sustratos más estables ante las variaciones de pH y de conductividad eléctrica en la solución nutritiva. Aquí tenemos como ejemplo la turba o pit moss, la fibra de coco o vermiculita. Luego tenemos los sustratos con baja capacidad de intercambio catiónico, que son muy sensibles a los cambios de pH y de conductividad eléctrica. Dentro de este grupo podríamos nombrar la arena, la perlita, la lana de roca. Luego tenemos un segundo grupo, en el cual los podemos clasificar, que son los sustratos inorgánicos. Allí se incluyen todos los sustratos que tengan partículas mayores a 2 milímetros de diámetro. Dentro de estos ejemplos, bueno, hay muchos. Tenemos grava, piedra pómez, arena de río, arcilla expandida, lana de roca, espuma fenólica. Y luego tenemos los sustratos orgánicos, que son desechos de alguna actividad agropecuaria o industrial. Dentro de ellos se pueden nombrar a la serrín, la cáscara de arroz, la turba o pit moss. Sea cual sea el caso, para obtener una buena germinación, enraizamiento y crecimiento de plántulas, el sustrato debe tener las siguientes características: poseer una alta capacidad de retención de agua, suficiente espacio para la circulación del aire, lo cual nos da una buena porosidad, una adecuada disponibilidad de nutrientes, baja velocidad de descomposición, de fácil manejo, estar desinfectado, o sea, libre de semillas de malezas o de algún otro microorganismo, patógenos, hongos, nematodes. No debe contener materiales extraños, como tallos, semillas, malezas. Y la conductividad eléctrica del sustrato debe de ser menor a 0,7 decisiemens por metro. Y con un rango de pH que debería estar entre 5,5 y 6,2. Y yo creo que nos faltaría un punto más de fácil obtención. Claro, sí, porque muchas veces hay algunos sustratos que son buenos, pero no están disponibles. Exactamente, sí. Según algunas fuentes, un buen sustrato representa el 80% del éxito en la producción de plantas sanas y vigorosas. Por ello es esencial su selección y su preparación. Vamos a ver el próximo video con Sergio, y lo cual vamos a escuchar las experiencias que él tuvo con los sustratos. Sí, Sergio ahí dice que es el corazón, digamos, de la producción, ¿no? Lo nombró así. Ahora lo vemos en el video. Digamos, si yo tuviera que definir cuál es el corazón de cualquier sistema, sea hidropónico o tradicional, de fruto, de hoja o de lo que sea, para mí este es el corazón. Esto es, acá se va a correr la vida de la planta mientras vaya cultivándose. Acá todos los esfuerzos los tenés que poner acá para sacar la planta lo más sana, lo más equilibrada, lo más fuerte posible. Porque si sacas una planta que tiene problemas, después lo va a empezar a tener. Se arrastra hasta el final. Se arrastra, o en la mitad, o donde vayas viendo. O sea, esto es central. Y
Y nosotros lo consideramos desde ahí, tratamos de trabajarlo y haciendo esfuerzos para mejorar siempre la nursery. Pero qué importante, primero, trabajar con semillas buenas, certificadas, que sepas que la semilla la compraste en un lugar que realmente o sea, que sabes de dónde viene, que te pueden explicar para qué época es, que te pueden explicar si es de verano, de cosas, si tiene mucho rango solar o menos rango solar, que digamos que te den realmente que vos puedas evaluar cuántas razas de Bremia tiene, cuántas razas, digamos, si tiene Pitbull o no tiene, bueno, que vos podés realmente evaluar y decir, bueno, voy probando la semilla, que se adapta al lugar donde vos estás produciendo. Exacto. Pero digamos, la semilla para mí empieza a ser una de las cuestiones fundamentales a pensar cuando vos empezás a plantearte esto, es decir, bueno, es caro, es barata la semilla, hay algunos que se dedican a reproducir. Para mí, si, digamos, lo más importante es tener la semilla, porque vos tenés una semilla sana, una semilla segura, vos sabés que empezás con la primera parte de que... Con el pie derecho. Con el pie derecho. Después es manejar bien el tema de la germinación y manejar bien el tema de la fertilización o el riego. Nosotros acá, para esto, digamos, logramos automatizar un poco el sistema para que fuera más homogéneo. Teníamos serios problemas con el tema del riego porque un empleado se ponía y regaba y por ahí te encharcaba en un lado pasaba o otro. Y vos sabés que el tema del agua libre no es un tema menor. Entonces tenés que lograr un sistema radicular que realmente vaya acompañando el proceso de la planta. Acá podemos observar bien el desarrollo. La planta está muy cómoda, todavía le queda espacio por cubrir con sus raíces, no está estresada. Una coloración blanca significa de muy buena sanidad, el cual se expresa en sus hojas, ¿no? Fundamentalmente cuando vos empezás a encontrar problemas en los cotiledones, problemas en el cuello del tallo, incluso ahí seguramente vas a tener problemas más adelante. Bueno, seguimos. Antes de seguir, quería agradecer porque estaba viendo acá gente de La Rioja, de Florencio Varela, Santa Fe, Entre Ríos, sí. Córdoba, mucha gente. Hay de Córdoba. Gente también de afuera, sí. De Paraguay, Bolivia. Sí, sí. Así que muchas gracias por sumarse a la charla. Bueno, vamos a continuar. Vamos a ver específicamente lo que es enfocar en algunos tipos de sustrato. Del cual podemos utilizar mucho en estos sistemas hidropónicos. Como dijimos anteriormente, si bien hay muchas opciones, vamos a enfocarnos en dos de los que más se utilizan, y una es la espuma fenólica, que es una resina, y el otro es un sustrato a base de turba o el peat moss. Veamos las características y diferencias que hay entre unos y otros. Perfecto. Se puede utilizar la espuma fenólica, ya que es un sustrato estéril y está basado en una resina fenólica. Viene libre de hongos y de bacterias o otros microorganismos. Se usa principalmente para el desarrollo de las raíces de las plántulas en sus primeros estadios, lo cual no significa que no puede estar durante todo el desarrollo de la planta. Proporciona una buena retención de agua y de aireación para el desarrollo de las raíces, lo que garantiza la producción de las plántulas en forma higiénica y ahí ahorran la mano de obra. Este sustrato es inerte, por lo tanto no interfiere con la absorción de los nutrientes, los cuales tampoco los aporta. Aquí hemos colocado algunas fotos como para que tengan idea de lo que estamos hablando. Sí, acá se puede observar cómo viene la presentación, claro, de la son espuma. Cubitos de 2 a 3 centímetros con una perforación en donde se inserta la semilla y eso se coloca en una placa o bandeja con agua o agua con nutrientes y se produce la germinación de la plántula y después va a pasar a los siguientes estadios que puede ser a las canaletas. Muy bien. Ahora vamos a poner la placa sobre el sustrato a base de turba, también conocido como peat moss, que es un sustrato más utilizado aquí en Argentina.
Bueno, la turba es una especie de musgo del género Sphagnum. Su valor de pH oscila entre 3,5 y 8,5, pero la mayoría de las empresas proveedoras ya, la entregan con un pH estabilizado. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta al momento de buscar una turba que quieran utilizar. Si no es muy ácido. Claro, exactamente. Y que tenga un regulador de pH. Exactamente, un regulador de pH. Eso, creo que es clave para la obtención, para cuando se elige un sustrato. Retiene muy bien la humedad y presenta un adecuado intercambio de aire. Esas son otras características. Podemos encontrar dos tipos de turbas: las turbas rubias, que tienen un mayor contenido orgánico y es naturalmente más ácida. Y luego tenemos las turbas negras, que tienen un menor contenido orgánico, pero tienen un igual nivel de acidez y gran contenido de minerales disueltos. Aquí en la turba es común que se le agregue perlita y vermiculita para que ambas favorezca, o una o la otra, sí. Depende muchas veces del cultivo que se quiera hacer, de la especie que se esté por sembrar. Para mejorar aireación, en general perlita se utiliza para eso. Aunque también se pueden usar otros materiales como corteza de pino compostada o fibra de coco, pero bueno, los más comunes son perlita y vermiculita. Es muy importante en estos sustratos que la distribución del tamaño de las partículas brinde un equilibrio entre la aireación y la capacidad de retención de agua. De esta manera, ¿qué se va a lograr? Un buen drenaje y permitir el ascenso del agua por capilaridad. Eso también es importante para no tener tanta frecuencia de riego. Claro. La retención de humedad. Exactamente. Aquí podemos mostrar una foto de la turba. Se pueden observar la consistencia. Es una turba que ya está lista para usar. En esta charla, entonces, presentaremos ahora un video de Sergio, donde nos explica la importancia del uso de un buen sustrato y cómo ha influido en el manejo de su plantinera. Exacto. Así que vamos con el video nada más. Empecé con la espuma fenólica. Había muchos problemas de importación. Era un problema grave. La espuma fenólica llegaba vencida, llega, con distintas calidades. Y en algún momento decidimos pasar a turba y bueno, creemos que realmente nos funciona bien. Trabajamos en materia orgánica, a eso le incorporamos determinados aspectos biológicos como tricoderma, subtil y microrriza, y vamos trabajando ahí para ayudarle a la planta a que esté lo más fuertemente posible para cuando entre al ambiente hidropónico. Yo te diría, esta parte podría ser una plantinera de una empresa que se dedica a la producción tradicional. Sí, tranquilamente, porque no cambia. En el caso nosotros preferimos utilizar un sustrato inorgánico, pero también seguro. Acá también hay otras cuestiones propias. Hay un montón de turbas dando vueltas, un montón de cosas dando vueltas, pero hay que tener cuidado con todo esto. O sea, hay que tener cuidado. Alguna vez, cuando se prohibieron las importaciones, utilizamos turba de una empresa que no la voy a nombrar, pero supuestamente certificada y que todo muy bien y todo muy mal. Sembramos 600 placas. Y trajo dolores de cabeza impresionante. Y no pasó la raíz de ahí. O sea, no crecía la raíz. Y cuando me voy a quejar, me dijo, no, vos no sabés sembrar. O como también me pasó que compré a alguien, representante de semilla, de una lechuga crespa, en la cual la planté y no germinaba. Lo llamo y le digo, che, no germina. No, me dice, vos no sabés sembrar. Me enojé tanto, te puedo llegar a decir, que agarré y pagué un examen en la Universidad Nacional. Me mandaron al laboratorio y le mandé y le dije, mira, yo no sé sembrar, pero vos no tenés la planta apta, no tenés la semilla apta para esto. Entonces, de nuevo, vuelvo, hay que comprar semillas, pero hay que comprar semillas en empresas que venden semillas, y que si tenés un problema van a venir y te van a decir, che, no, mira, este problema tiene un problema de germinación y acá estamos. Entonces, estas cosas son importantes. Bueno, como vimos en el video anterior, en un momento Sergio habla sobre el agregado de agentes biológicos.
y que él los incorpora a su sustrato. Entonces, si te parece, hacemos un paréntesis, un pequeño paréntesis, y vamos a explicar un poco de qué se trata esto. Perfecto. Bueno, entre los agentes biológicos que Sergio utiliza en su empresa, las micorrizas es una de ellas. Las micorrizas son hongos, una asociación simbiótica que hace un grupo de hongos con las plantas, en las cuales ambos aportan compuestos y se benefician por lo que reciben. Aproximadamente un 80% de las familias de las plantas tienen una relación simbiótica con hongos que a nivel de suelo, porque son agentes convivientes del suelo, claro, o una potencialidad, de tener esta es como simbiosis. si fuera una extensión de sus raíces, el cual permite hacer una solubilidad, por ejemplo, de los nutrientes que se encuentran, y a veces las plantas no están capacitadas para hacer eso. Bien, entonces, ¿qué beneficios yo puedo obtener de unas micorrizas? Con las micorrizas podemos aumentar la capacidad de absorción de nutrientes de las raíces. Por el hecho de que es el micelio, que es el cuerpo del hongo, hace como si fuera una extensión de las raíces de las plantas, lo cual explora mucho más el volumen del suelo que si no lo tuviera la planta. Claro. Favorece también la absorción de iones, que son como un poco móviles, como puede ser los fosfatos, como ya sabemos, pero también lo hace con el zinc, con el cobre y con el amonio. Hay dos ventajas que trae aparejado esto. Hay un mayor crecimiento de las plantas, principalmente en suelos con bajo contenido de nutrientes, mayor capacidad de absorción de agua y tolerancia a la sequía, claro, que eso es muy importante. Como consecuencia, digamos, al poder explorar más el suelo. Y también nos aporta una protección contra patógenos radiculares, y hay mucho más, pero vamos a nombrar los principales con respecto a las micorrizas. Sí. Bueno, tenemos, no sé si querías nombrar lo de la estabilización de los agregados, que también te parecía el importante. hecho de hacer una como si fuera extensión de sus raíces, lo que posibilita que los agregados se estabilicen y no tengan un proceso de erosión en un suelo con esta simbiosis entre planta y el hongo. Muy bien. Bueno, otro de los agregados biológicos que se podrían utilizar es el Bacillus subtilis. Esto es una bacteria que libera ciertas sustancias que tienen la capacidad de romper las paredes celulares de otros organismos, como ser el caso de los hongos. Entonces le ocasionan la muerte o la lisis a los hongos. Tenemos el caso de las tricodermas, que son un género de hongos que están presentes en la mayoría de los suelos cultivables del mundo. Generan una relación con las raíces de las plantas para obtener un beneficio a cambio de devolver un efecto positivo. O sea, algo similar, digamos, a las micorrizas. Vamos a nombrar solo dos de los beneficios que podemos obtener con las tricodermas. Una, destruir las paredes celulares de los hongos patógenos mediante enzimas y antibióticos que ellos excretan al medio, o la parasitación y eliminación de las hifas de hongos, entre otros. Comenzaremos ahora a dar algunos tips sobre el proceso de llenado de bandejas, la siembra, la germinación, ya datos más específicos para comenzar con un cultivo de hidroponía, que en realidad sería este estadio de llenado de bandejas, es lo común para un sistema tradicional. Exacto. Digamos, si se quiere trasplantar en invernadero, pero se hace una plantinera. Claro, en una plantinera, exactamente. Vamos entonces con las placas. Bueno, en lo que es el llenado de bandejas, antes de sembrar se debe llenar la bandeja con el sustrato. Se debe homogeneizar, se debe humedecer. Una forma práctica para obtener lo que se denomina un 50% de humedad es, una vez hidratado el sustrato, se debe tomar un puñado con se aprieta, y si vemos que está bien húmedo y no chorrea agua, estamos con ese porcentaje de humedad que sería alrededor del 50%. Esta es la etapa óptima para poder llenar las bandejas y después proceder a la siembra.
La siembra puede hacerse tanto manual como con sembradoras automáticas. Es muy importante que tenga un muy buen contacto la semilla con el sustrato. Muchas veces, por el tamaño de la semilla, que se siembra muy superficial, por ejemplo el apio, se suele cubrir a veces con una capa de vermiculita, porque es un sustrato inerte, muy liviano, el cual se hidrata y le aporta humedad y oscuridad a la semilla. Exactamente, o sea, todo este proceso de llenado de bandejas, la siembra, el traslado después hacia las piletas o las cañerías de NFL, tiene que ser realizado en el menor tiempo posible para que evitemos que se reseque el sustrato. Bueno, nosotros ahora, a ver, espera, ahí está, vamos a ver dos videos. Unos segundos sobre una siembra automatizada que agradecemos a Suagro SRL de Santa Fe, quien nos ha proporcionado estas imágenes para que puedan observar cómo es una siembra automatizada. Y luego vamos a ver un pequeño extracto de la charla que tuviste vos con Sergio con respecto a lo del agua libre, esta importancia de que no esté chorreando. Bueno, es algo que hizo mucho hincapié Sergio. Exactamente. Y lo cual le da el éxito después en el transcurso del cultivo. El éxito subsiguiente, así es, veamos. ¿Y cuál para mí pasan a ser problemas que por ahí no se hablan? El tema del agua libre. O sea, digamos, no tiene que salir agua. No tiene que salir agua. Y esto lo insisto y lo machaco con mis empleados y me enojo. El agua libre te genera la posibilidad de empezar a tener patógenos. Falta oxigenación. Falta oxigenación y permite el ingreso de patógenos que se pegan al agua. Digamos, es como una regla básica. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la sanidad de los plantines. Si bien los sustratos ya se comercializan como materiales inertes, o sea, libre de patógenos, no obstante siempre hay un riesgo de que se puedan contaminar, ya sea la turba, digamos, o las bandejas. Entonces tenemos que tener en cuenta ciertas cosas al momento de que comencemos con esto. Los hongos que afectan a las plántulas, bueno, son muy diversos, pero los que más se destacan son los Pythium, las Phytophthora rhizoctonias y Fusarium, Alternaria también. Todos ellos son causantes de una enfermedad que se llama dumping off o ahogamiento de los tallos. Es un complejo de hongos. Claro, exactamente, es un complejo de hongos. Sí. Estos hongos pueden llegar a contaminar los sustratos comerciales por diferentes razones. Como dijimos, ya son inertes, no vienen con ningún patógeno, pero si existiera el caso de que se contaminen, estos patógenos pueden no expresarse debido a que las condiciones del momento no son las ideales para ellos. Sí hay una condición en la que ellos se van a atacar y es cuando hay un alto porcentaje de humedad. En cuanto a las temperaturas, aquí pueden aparecer tanto en climas cálidos como en climas frescos, pero va a depender el patógeno que va a infectar, dependiendo de la temperatura que haya en el momento. Bueno, se puede ver en esta placa que vamos a poner ahora unas fotos de plantas afectadas con dumping off. Pueden observar la reducción del diámetro en el cuello del tallo, que es muy significativo. Eso es, digamos, lo característico de un ataque con dumping off, estas características. Para prevenir esto, lo que debemos hacer es, si son bandejas nuevas, simplemente se pueden lavar con agua solamente. Si son reutilizables, hay que desinfectarla con agua hipoclorito, hacerse al 2%, o con agua caliente, que es otra alternativa. Y
si en el caso de haber incidencia ya de alguna enfermedad, podemos usar como preventivo y o curativo algún producto químico, como por ser Propamocar, Bien. que anda muy bien para el control de este complejo de hongos. Esto se puede aplicar con una mochila a nivel foliar para que pueda humedecer todo lo que es el sustrato. De esta forma estaríamos previniendo lo que es la caída de almácigo, el principal agente patógeno en este estadio del ciclo del cultivo. Exactamente. Muy bien. Bueno, lo que vamos a continuación es a escuchar un poco la opinión y cómo es el trabajo que tiene Sergio con respecto a todo lo que es el trabajo de sanidad desde que se pone la semilla. Claro. Adelante. Lo cual hace mucho hincapié en las condiciones de la asepsia que debería tener él, del sustrato, de la semilla y de todo el manejo que se le hace, Claro. porque se tiene que regar y eso conlleva a un manejo y tener una mano de obra calificada para esto. También en este video habla un poco en cuanto al asesoramiento que uno debe tener para poder comenzar con esta actividad, digamos, que es muy, muy importante. Exacto. Vamos entonces. La verdad que en algunas cosas por ahí soy muy apasionado, pero siento que cuando se me enferma la planta a mí me preocupa, me estresa, me siento mal, tanto como si se enfermara un hijo. Entonces es súper importante acá prestarle mucha atención. Es el corazón, yo diría, de todo el circuito, sea para donde vos quieras hacerlo. Pero, Jorge, trabajar bien no te lo da una técnica. Trabajar bien empieza desde vos mismo. Es decir, yo quiero sacar una planta de calidad y nosotros conocemos productores realmente excelentes de producción de calidad en tierra, en el sistema tradicional, como también hemos conocido desastres en el tema de hidropónico. Exacto. Entonces, la calidad empieza por el concepto de cómo vas a empezar a trabajar y cómo te vas a asesorar y cómo vas a organizar tu sistema de trabajo. Tiene que uno nutrirse principalmente de muchas cosas. De muchas cosas, y si no asesorarse bien y contraasesorarse, porque te van a aparecer los gurús que hablan, pero que nunca produjeron, y que parece que todos saben, pero que no saben, y que después te hacen hacer millones de errores y te dicen, no, aplica cobre en la hoja, y va y vos aplicás. De eso ya las pasaste. Y las pasé, pero las hemos pasado un montón. O hacer tal cosa en la raíz y se te ponen todas amarillas y las van a pasar un montón. O te dicen, o viene otro y te dice, no, ¿por qué no haces el sistema modificado? Porque así regás menos, y yo. ¿Y la oxigenación cuándo la pensás? La oxigenación hoy es más importante que otra cosa. O sea, entonces, hoy ha evolucionado muchísimo y hay mucha más información. Cuando yo empecé, digamos, yo me comunicaba en las redes, no existía Google, existía Altavista, para los que, digamos, tienen mucha edad, Altavista, a lo mejor algunos ni conocen, y era por el sistema de Ayalaga, hacía hasta que se comunicaba y ahí podemos empezar a tener internet, y tardábamos un montón de tiempo en tenerlo. Hoy está todo al alcance, pero tampoco hay cosas para inventar. Hoy el sistema hidropónico, hay un montón de cosas inventadas. Un montón de cosas que ya están, que ya existen. Entonces, no hay para inventar, sino para aplicar y aplicar correctamente. Sí. Bueno, ahora... Bueno, vemos que sigue sumando gente a la charla, por suerte, de diferentes provincias. Hay algo de La Pampa, sigue gente de Buenos Aires, de Córdoba. Del sur de Argentina. Muchas gracias. Gracias a todos. Ahora, si querés, te parece, vamos a hablar un poco sobre los diferentes sistemas de producción en hidroponía o cultivo sin suelo. Que acá Sergio tiene 2 sistemas. Claro, exactamente. Sergio tiene 2 sistemas, después vamos a ver un video, pero vamos a hacer una explicación previa a estos videos. Con unas fotos también tenemos de ambos sistemas. Bueno, una clasificación de estos sistemas pueden ser en sistemas abiertos o sistemas cerrados. En un sistema abierto, la solución se aplica a las plantas y no se recupera el sobrante de esta solución de riego. En este caso, si uno está elaborando su propia solución nutritiva,
lo que debe controlar o este control se va a limitar a verificar los niveles de pH y de conductividad eléctrica solamente al inicio del sistema, ¿no? Después tenemos los sistemas cerrados, donde el drenaje se recoge y ¿qué pasa? Se recircula de manera total o de manera parcial. Que desde el punto de vista económico sería el más aceptable. Claro, exactamente. Bueno, aquí es necesario un control mucho más frecuente de la solución nutritiva. Se deben chequear varios puntos diariamente. Uno es el volumen consumido de agua. No va a ser lo mismo en invierno que en verano. Exactamente, sí, claro. Vamos a tener exactamente cambios de acuerdo a la estación. La conductividad eléctrica y el pH. No sé si querés que podamos hablar un poco sobre los diferentes sistemas de cultivo, después ya para hablar más específicamente sobre los otros dos. Tenemos diferentes sistemas. El más conocido es el NFT o Neutron Field Technique, después lo que es raíz flotante o floating, el NGS es el New Ground System, después lo que es forraje hidropónico también entra dentro de esta clasificación, la que es la aeroponía. Acá en Córdoba se hizo una muy linda experiencia de aeroponía en papa, te cuento. Y lo que son, bueno, también está muy de moda ahora los jardines verticales. Los jardines verticales, exactamente. Nosotros vamos a enfocarnos en los dos, en lo que es NFT y lo que es la raíz flotante. Bien, perfecto. Entonces vamos ahora con unas placas. Bien. Bueno, NFT o Nutrient Film Technique, o que en castellano sería técnica de película de nutriente. Aquí el cultivo se realiza como en tubos o canalones, digamos, fabricados para este fin o adaptados para ello. Es muy importante que el material que se use no aporte ningún elemento tóxico para las plantas. Dentro de los elementos que debemos tener en cuenta para realizar este sistema es tener el reservorio de la solución nutritiva, poseer una bomba de agua, los canales de cultivo, el sistema de distribución, un sistema de recolección y drenaje. Cuando hablábamos de esto del sistema cerrado, que vamos a utilizar el drenaje, ¿no? Un controlador de riego o un timer y un sistema de aireación, que esto sería opcional. ¿Qué características tengo yo en un sistema NFT? Bueno, la densidad de cultivo, vamos a dar en general, el caso de las lechugas, que es lo que más se hace, es la densidad va a ser entre 8 a 24 plantas por metro cuadrado. La pendiente del canal o estos canalones tiene que ser más o menos de un 1,5%. Puede ser un poquito más también. Claro. El caudal de la película de la solución por canal entre 2 a 6 litros por minuto. Luego tenemos que hacer hincapié también en la conductividad eléctrica de la solución, que va a diferir ya sea en invierno o en verano. Bueno, allí pueden ver los rangos entre 0,4 a 0,6 mil equivalentes cada 100 gramos en invierno y entre 1 a 1,6 en verano. Exacto. Y un pH que esté dentro del rango de los 5,5 a 6,1. Donde haga el mínimo esfuerzo para absorber los nutrientes. Claro. Lo que te quería comentar es que tanto el caudal, como se nombró, y la pendiente están muy relacionados con la oxigenación. Claro, un tema que muy vamos importante a ver, que Sergio hace mucho hincapié en eso. Exactamente. El otro sistema que utiliza, que es el sistema de raíz flotante, consiste desde el desarrollo de cultivos en agua, en una solución nutritiva. Las plantitas o plantines son puestas en una placa de telgopor u otro material similar que pueda flotar. Sí, en el caso de Sergio creo que es telgopor. Es telgopor, sí. Y se pone, que puede ser en mesadas, pequeñas piletas o piletones mucho más grandes, pueden ser de ras de piso o sobre elevado, eso va a depender de la envergadura que tenga. Este sistema generalmente se da para cultivos de bajo porte, lechuga, espinaca, rúcula, aromáticas. Claro, exactamente. Y al tener condiciones ambientales adecuadas para el propicio del ciclo de la planta,
que ésta sea mucho más corto el ciclo y se obtengan cosechas con muy buenos rendimientos antes del esperado. Claro, se va a tener un ciclo mucho más corto y con un muy buen rendimiento, cultivo bien intensivo. Muy bien intensivo. En factorías, porque así se le puede llamar en otros países, directamente hay toda una robotización en esto, en donde se inicia con plantines chiquitos, con una solución determinada y automáticamente va cambiando a medida que va desarrollándose la planta, la solución, y se va corriendo hasta llegar al otro extremo, que es el momento de cosecha, y pasa todo automático hasta el embalaje. Claro. Esos son factorías. Sí. Que generalmente, ¿cómo está constituido? Y son contenedores o recipientes, que pueden ser como piletas o pequeñas mesadas, agua con la solución nutritiva. Sí, es muy importante una bomba de aire, eso para darle la oxigenación adecuada. Bueno, las planchas o bandejas lo más utilizado es el telgopor, ya que es de fácil obtención, barato y se pueden llegar a reutilizar. Y bueno, las plantas que pueden estar en espuma fenólica o las plantas envueltas en una espuma solamente que haga de contención, para que no se nos caiga por la boca. Vemos acá en unas fotos donde se pueden ver los piletones y en otra donde se observa, digamos, el agua y el material flotante, digamos, que se utiliza para contención de los plantines. Muy bien. Entonces, luego de estas placas, que vamos a ponerlo charlado con Sergio sobre ambos sistemas, muy interesante, y quiero hacer hincapié porque él también allí habla sobre la velocidad de rotación que tienen que tener los cultivos para estar todo el tiempo ocupando espacio, o sea, que no haya espacio muerto. Eso es la eficiencia de cualquier sistema. Y otro de los puntos que toca es sobre cómo la disposición de la mano de obra. Algunos más estáticos y otros más dinámicos. Claro, los pros y los contras, las diferencias entre ambos sistemas, que como bien dijiste, él está utilizando esos dos sistemas ahora actualmente. Vamos con el video. Sergio, bueno, acá estamos en tu predio, Midori, emprendimiento de hace unos cuantos años, y así que nos conocemos. Y ya pintamos canas los dos. y menos pelo, ¿no? Más entrada, menos pelo, más panza. Qué bárbaro, ¿no? Y bueno, lo que hemos convocado en tu predio para que nos muestres un poco tu producción, nos cuente un poco la historia de cómo llegaste a esto. Estamos ahora en un sistema de raíz flotante o floating, y también hemos visto, y lo vamos a ver más adelante, el sistema de encañerías. ¿Qué diferencias les encontrás en producción o a qué cultivo les has dedicado a uno u otro? ¿Nos podés contar un poco de eso? Bien, vamos floating versus NFT. Creo que se pueden complementar, pero sí hay como formas distintas de producir. Lo que es NFT, vos aprovechas un 65% del espacio de todo el invernadero, y lo que es floating, vos aprovechas casi un 85% del invernadero. Bien. En el caso del NFT, la persona que trabaja se mueve por todo el invernadero, pero en el caso del floating es como que vos generás dos puestos de trabajo, dos zonas de trabajo. La plantación, en el caso de nosotros viene de allá para acá, y la cosecha. ¿Cuál es la ventaja de esto? Es que la gente no se mueve, no pierde tiempo, y la planta avanza. Bien. Va flotando y viene hacia el momento de cosecha, y no tenés que estar movilizando gente por todas las bancadas buscando que cosechen o que trasplanten o que van y vienen, sino que existen dos puestos de trabajo. Entonces esto sería en función a lo que sería la estrategia más empresarial, es decir, aprovecho más el invernadero y aprovecho más digamos, las horas de trabajo de la gente, porque no se tiene que estar moviendo. Hay técnicas que esto lo mandan por un canal y ponen una planta de cosecha en otro lugar. Digamos, las dos son válidas.
En el caso mío la cosecha la tenemos muy lejos y esto fue como un anexo para empezar a probar distintas técnicas de producción. Ahora, si vamos a la parte productiva de una cosa y de otra, creo que hay cuestiones diferentes a tener en cuenta. En el caso que estamos en el floating, porque después lo hablamos cuando estemos, la oxigenación pasa a ser estas son pruebas, pero la oxigenación pasa a ser un tema pero súper importante. En el caso de una planta para que genere realmente un buen desarrollo necesitas dos cuestiones propias. Una es lograr una homogenización de la fertilización en toda la pileta. Bien. Y además una homogenización en lo que sería la oxigenación. Eso es fundamental. Fundamental. Y segundo, es que necesitas empezar a trabajar con sustratos más secos. Bien. Más secos, porque la humedad permanente puede generarte algunos problemas. Acá podemos ver el desarrollo de estas plantas. Estamos hablando de espinaca para ensalada. Viendo la coloración que tienen las raíces, esto nos indica una muy buena sanidad. Aparte se ven los distintos calibres respecto de raíces. Al crecimiento de la raíz. Significa que está en una planta cómoda, desarrollándose muy bien. Y poder observar, digamos, los tallos. Por ahí es muy difícil generar la cantidad. Esto es un negocio de huecos, o sea, digamos, mientras más rota y más rápido y menos cantidad de plantas en un paquete, más rendimiento tener en el cultivo. Entonces, lo que buscas es generar, digamos, un equilibrio entre lo que plantaste y lo que puedes llegar a cosechar y lo que te puede llegar a rendir una mesa. Y en este sistema, que es un sistema complejo y para Argentina es uno de los sistemas dentro de todo un poquito más elevado en costo, hay que tener una rotación rápida de los productos. Sí, el negocio básico de todo esto es lograr rotación. Yo creo que cualquier negocio hoy, o sea, primero, nosotros trabajamos con perecederos, o sea, que en el momento que está la planta tenés que sacarla. Que por ahí, digamos, yo hablo del tema del productor de hortalizas de hoja, es que siempre está el palo, siempre está, digamos, corriendo, o porque le falta o porque le sobra, pero, digamos, el perecedero, ¿qué te da? 5 días, 3 días, 4 días, y después se te fue. Se te pasó. Sí. Entonces, esta es una de las cuestiones contra lo que podría llegar a ser el fruto, que es una campaña. Tú terminaste y descansaste. Acá no descansas nunca. O sea, siempre estás corriendo. Primero contra el mercado, algunas veces contra el mercado y otras veces contra la naturaleza. Necesitas que la naturaleza te ayude para que se vengan las plantas más rápido o para que se queden porque el mercado no te está respondiendo. Entonces, es una dificultad de equilibrio permanente. Esto no es... no es tan fácil. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre un tema un poco más técnico y es la importancia de la oxigenación en el agua y la fertilización con dióxido de carbono. Sergio en este momento está haciendo fertilización con oxígeno o oxigenación, digamos, no fertilización con dióxido de carbono, pero queremos explicar un poquito para qué sirve y en qué momento se hace y por qué. Exactamente. Te cuento un poquito lo que es la incorporación de dióxido de carbono. Desde el punto de vista del manejo, como técnico, nosotros generalmente decimos que hay que ventilar los invernaderos, indistinto que sea de hidroponía o no. El hecho de ventilar es justamente hacer remoción del aire para que pueda salir un ambiente saturado que está adentro y a su vez bajar un poco la humedad relativa. Si no, vamos a tener bastante problemas porque la hoja empieza a estar mojada y trae consecuencias de enfermedades fúngicas sanitarias en general. En algunos países donde especialmente en invierno, donde están por cuestiones de temperatura, está mucho más tiempo cerrado, se suele hacer inyección con dióxido de carbono. Eso nos permite, es un elemento que la planta lo toma para el proceso de la fotosíntesis. Entonces se lo suele hacer como flash, tantos minutos, como pulsos, y donde permite que la planta tenga una actividad biológica mucho más alta y más eficiente con esto.
En el caso de acá de Midori, Sergio lo que hace es aplica oxígeno medicinal, juntamente con los nutrientes que le aplica de la solución. Claro, ¿Mm? exactamente. Sí. Vamos a ver si te parece ahora unas placas. Empezamos con la parte de dióxido de carbono y luego vemos unas placas sobre oxigenación, para después ver el video donde Sergio nos explica lo que él hace con respecto a la oxigenación en su... Que es algo novedoso, por sí, lo menos para lo que es en los sistemas hidropónicos en Argentina. En Argentina. Muy bien, entonces vamos con las placas. Nosotros para tener un poco de información hay que saber que la concentración actual de dióxido de carbono en la atmósfera oscila entre los 350 a 400 partes por millón. Pero una concentración que a mí me permite tener una mayor tasa de fotosíntesis en las plantas es aquella que va entre 900 y 1000 partes por millón. O sea que nos falta dióxido de carbono. O sea, nos falta dióxido de carbono para que sea más eficiente la planta. Esto quiere decir entonces que la asimilación de este carbono potencial está limitada por la concentración actual que yo tengo de ese gas. La concentración de dióxido de carbono se puede mantener constante entre unos 700 a 800 partes por millón cuando los invernaderos los tengo herméticamente cerrados y sin limitación de altas temperaturas. O sea, que eso en general no sucede, digamos. No. Siempre tenemos que abrir el invernadero, sí, con lo que explicaste, para airear, para bajar la humedad, evitar problemas de sanidad. Bueno, entonces, en la práctica, ¿qué es lo que se ha visto? Que lo mejor es hacer aplicación de pulsos de dióxido de carbono cada 45 a 60 minutos para mantener un gradiente de concentración de entre 500 y 1000 partes por millón. Entonces llegamos a hacer que la planta sea más eficiente. Claro, exactamente. En productividad. Como conclusión, entonces, por los costos que uno tiene también, que hay que tenerlos en cuenta, obviamente, esta inyección de dióxido de carbono se limita a horas centrales del día cuando la planta está con mayor actividad fotosintética. Brevemente, qué tipos de sistemas podemos utilizar para inyectar dióxido de carbono en el ambiente? El conocido, que ya lo nombramos hace muy poco, es la ventilación. La ventilación es un sistema pasivo y permite hacer una remoción de gases, y es el más económico de todos. Es el más económico. Por eso también siempre en el asesoramiento tenemos que ventilar, por lo menos una hora, por más que haga frío, una hora, sea al mediodía, donde podemos tener también temperaturas un poquito más amigables, ventilarlo, y bueno, va a ser la acción pasiva de incorporación de dióxido de carbono. Después se hace a través de la combustión. Claro. Es un proceso de la combustión, a través de quemadores que pueden estar dentro de los invernaderos, o una caldera externa, y de ahí se entuba y se inyecta dentro del invernadero, y esto también se puede llegar a separar también inclusive el vapor de agua, para no haber una inyección de dióxido de carbono con más humedad de lo que habría y no tener más inconvenientes. Claro, perfecto. Pero esto es muy poco, creo que se hace acá en Argentina. Sí, lo que, bueno, a través de Sergio nos ha contado es la fertilización, que esto se hace en el agua. Exacto. Lo otro es en el ambiente, claro, para diferenciarlo. Claro. Ahora pasamos a la oxigenación. A la oxigenación. Distinto a la inyección de dióxido de carbono. Muy bien. Bueno, ahora si te parece podemos hablar un poco sobre la oxigenación, lo que veníamos hablando, qué cosas hay que tener en cuenta y la importancia de la misma. Perfecto. Vamos. Bueno, con respecto a esta placa, aquí podemos ver que las condiciones adversas de factores bióticos, como sean microorganismos, y factores abióticos, como la temperatura, el agua, la salinidad, entre otros, van a influir en la concentración de oxígeno en la rizósfera. Y esto puede conducir a una rápida caída en los niveles de oxígeno y afectar no solo la morfología de las raíces,
sino también el metabolismo y la fisiología de las mismas. Esto va a traer aparejado un efecto negativo sobre el crecimiento de las plantas. Exacto. O sea, digamos, como vemos, es realmente muy importante la incorporación de oxígeno, pero ¿cómo se hace para inyectar este oxígeno? Se inyecta por aire presurizado en el sistema de riego por goteo o se inyecta a la solución nutritiva. Sí. Hay una bomba especial que se utiliza para esto y forma una nanopartículas muy chiquititas y ahí se mezclan los dos productos y va al sistema de producción. Claro, exactamente. ¿Qué compuestos se pueden considerar como fertilizantes de oxígeno? Tenemos varias opciones: el ácido peroxiacético, el peróxido de hidrógeno, el peróxido de urea, peróxido de calcio, de potasio y el ozono. El ozono, el más puro. Claro, exacto, el más puro. Los anteriores vemos que son peróxidos, en donde hay el aporte de oxígeno, y en algunos te aporta algo de nitrógeno, otros te aporta un poquito de calcio, claro, pero son los componentes que se utilizan para el aporte de oxígeno. De oxígeno, muy bien. Un generador de oxígeno nos resulta indispensable cuando se quiere obtener un grado, digamos, alto de pureza de ozono, con valores que pueden llegar al 95% de oxígeno. Recordemos que en el aire, en el ambiente, solo contiene... Es muy bajo. Claro, muy bajo el porcentaje de oxígeno. Después hay otros gases, ¿no? Claro. Entonces es utilizado como materia prima para la regeneración de ozono con un alto grado de pureza. Este es un proceso combinado donde primero se comprime el aire, luego se lo filtra y luego se lo deseca. Exacto. ¿Ah? Por último, se adopta el principio de absorción por oscilación de presión, o llamado PSA también, para separar directamente el oxígeno del nitrógeno a temperatura normal. Entonces, ¿qué vamos a obtener? Un oxígeno de alta pureza para alimentar al generador de ozono. Este generador de oxígeno, entonces, me mejora el mantenimiento de los equipos de ozono, ya que se van a ensuciar mucho menos. ¿Ah? Y también va a generar cerca de 3 veces más cantidad de ozono que si estuviera directamente, si se obtuviera directamente del aire. Claro, exactamente. Bueno, ahora vamos a ver lo que nos dice Sergio. Sí, sí. Una parte del video con respecto a la oxigenación. Perfecto. Vamos entonces. Sergio, acá vemos una planta en pleno desarrollo con una cabellera radicular muy bien desarrollada, una muy buena sanidad. Algo que inclusive yo también insisto muchamente a otros clientes, que uno de los nutrientes que no va a poder comprar en ninguna bolsa es el oxígeno. Entonces tenemos que, tanto en suelo como en hidroponía, vos estás haciendo mucho hincapié en esto. Contanos un poco, por favor. No, digamos, yo me acuerdo cuando empezamos, siempre se creía que era solo la alimentación. Hay cosas que nosotros con la alimentación podemos llegar a darle más color, más picor, más cabeza, menos cabeza. Hay, digamos, un montón de cosas que podemos hacer con la concentración de sangre. Pero en el desarrollo de todo esto de la hidroponía se empezó a conocer un montón de cosas. O sea, de la necesidad que por ahí nosotros, por ahí acá no está, el dióxido de carbono, digamos, que se requiere en las plantas. Yo he estado en Europa donde veía que había un tubito de una manguerita en el cual estaban inyectando, fertilizando con estas cosas. Y bueno, hoy se habla de que hay que fertilizar con oxígeno. O sea, que la planta necesita respirar y que su respiración es totalmente distinta de día y de noche. Entonces, tenemos que, digamos, hemos aprendido, y esto es muy nuevo y ahora está, digamos, accesible, de que la tenemos que hacer respirar a las plantas. Tenemos que dar oxígeno a las plantas. Entonces, algunos han tendido al Venturi. El Venturi es un sistema de recirculación en el cual ingresa de nuevo, batiendo un poco la solución e ingresando a la... Una presurización. Pero bueno, también sabemos que en el ambiente, en el aire, el 20% es oxígeno. El resto es nitrógeno y otro de más cantidades de cosas. Nosotros hemos incorporado un sistema de nano burbuja y que
Esto nos está permitiendo aumentar la oxigenación en partes por millón. Pasar a tener 9, 10 partes, 12 partes, 13 partes en momentos de pleno cuando empieza a hacer el calor, hasta llegar a 20 y pico, que es, digamos, seríamos, el óptimo sería 14, mantener digamos 14 partes de oxígeno que es súper importante. ¿Y cómo lo hacemos? Incorporando oxígeno puro a través de tanques de oxígeno puro, directamente comprando oxígeno y incorporándolo, o con un generador de oxígeno, un concentrador de oxígeno, parecido a lo que por ahí vos ves la gente que va caminando con la bigotera, con el oxígeno que tiene. Bueno, estos son industriales. ¿Cómo lo hacemos? Con una válvula en la cual funde la nutrición, o sea, la solución nutritiva con el oxígeno, y producen burbujas tan tan pequeñas como la de un, ¿cómo se llama? Un capilar del cabello, que te permite que esa ingrese con distinto, ¿cómo se llama? Con distinto cation, ¿cómo se llama? Que incorpora, entonces se pega a la raíz y puede oxigenar mucho más. Esto son cuestiones que están empezando a ingresar y bueno, y seguramente la vamos a empezar a tener más disponible. Nosotros estamos tratando de hacer acuerdos para poder traer algunas válvulas más y poder mostrarles la importancia de que tiene de oxigenar. Hoy no es menor el tema de la oxigenación en cualquier sistema y sobre todo en las épocas cálidas. Bueno, en estos últimos minutos vamos a hablar un poco sobre las opciones que pueden encontrar en Florensa con respecto a las variedades para poder comenzar o continuar la producción que tienen en hidroponía. Ahora solamente les vamos a nombrar a las variedades, pero en el próximo webinar del 25 de septiembre vamos a hacer un poco más de hincapié con algunas características de estos materiales. Vamos a ver unas placas para que puedan ver algunas fotos de los materiales. Tenemos dentro de las mantecosas para primavera-verano, tizona, colada, esos son para primavera-verano, chervo para otoño-invierno, claro. En el caso de hojas rizadas, verde claro, sí. Uno de los que más generalmente se está haciendo en el país, cristal, coralina, magdalena, de hojas rizadas pero verde oscura. Sí, estas de verde oscura ya son más para el sur, o Mendoza, o para Jujuy. Sí, o sea, también, exactamente. Se hace uquía, se denomina uquía una, yogi otra. También tenemos rojas, rizadas rojas, como se vermella, huila, puca. Huila y puca son materiales que se han incorporado más recientemente, nuevos, con diferentes rizados, diferentes coloraciones de rojo, unas más intensas, otras más. Sí. Y tenemos también lo que es hoja de roble, claro, en roja, tundi y en verde, y después le da tipo tango, claro, una tipología muy nueva que se empezó a ver en los últimos tiempos. Sí, como para cambiar, digamos, hacer una combinación en formatos de hojas y colores. Sí, se ha visto que en los últimos años hubo más tipologías, hubo más hibridación, empezaron a salir más selecciones, tipologías muy diferentes a las que estábamos acostumbrados hace 10 años. Sí, ¿no? Sí, exactamente. Hemos ido incorporando, por suerte tenemos una gama amplia. Sí, ustedes aquí pueden consultarnos por cualquiera de ellas. Como les dijimos, la próxima webinar vamos a explayarnos un poco más sobre cada una de estas variedades y otros temas. Agradecemos muchísimo de nuevo a Sergio Guillaume por su aporte. En el próximo webinar va a seguir estando. Sí, seguro. A la cantidad de gente que sigue entrando, viéndonos desde todo el país, así que estamos muy contentos por lo menos con esto. Espero que les resulte les resulte útil. Pueden pedir el video queda. El video queda y pueden pedir la charla si quieren que se las enviemos. Y bueno, muchísimas gracias y buenas noches.